Hola nuevamente. Cuando desarrollamos un proyecto de software y estamos en la etapa en la que vamos a arrancar lo que es el proceso de desarrollo, es normal hacernos la pregunta de qué stack de tecnologías vamos a manejar y por lo tanto en ese stack qué sistemas de base de datos vamos a implementar o bien qué tipos de base de datos estaríamos implementando para el desarrollo y manejo de lo que es la información que requiera y envuelva este proyecto. Y es común hacerse esa pregunta de qué tipo de base de datos utilizar. En esta parte es recomendable hacerse tres preguntas principales y la uno es, ¿necesitamos que nuestro esquema sea flexible? Si nosotros necesitamos que nuestro esquema de base de datos tenga esa flexibilidad, nos conviene tal vez irnos por lo que es un sistema de base de datos no SQL, porque como mencionábamos, una de las características era que como tal no se requería de cubrir un esquema como tal. La siguiente pregunta es, ¿tienes grandes cantidades de datos que administrar? En esta vertiente podemos decir que dependiendo la cantidad de datos a manejar, dependería qué tipo de base de datos debiéramos implementar. Supongamos que manejamos millones de registros. En esa parte no hay inconveniente por usar las bases de datos relacionales. Ya si podemos decir que necesitamos procesar terabytes de información. En ese caso podríamos poner como opción y en la balanza lo que es el uso de base de datos no SQL. Pero como tal existe otra tercera pregunta que es la determinante y es, ¿valoras más la escalabilidad que la consistencia? ¿Qué quiere decir esto? En la mayoría de las bases de datos relacionales a nivel empresa, que son las que consideramos como más tradicionales, estas están orientadas a nunca perder información y se centran en la transacción más que en la escalabilidad. Supongamos un sistema bancario, un sistema de reserva de aerolínea, por ejemplo, no se puede permitir perder un solo dato como tal. Sin embargo, supongamos que nosotros tenemos otro tipo de necesidad y esa necesidad es que mi base de datos procese grandes cantidades de entrada o visitas que tienen las personas hacia un sitio web. Como tal, en este sistema, en esta necesidad, yo no requiero o no necesito, no es tan importante para mí si el usuario dio clic, en qué momento. Simplemente lo que yo requiero es saber cuándo se hicieron esas masas de visitas de entrada a este sitio web. Como tal, la consistencia no me interesa tanto en este segundo caso que estoy mencionando, pero la escalabilidad sí me interesa porque yo quiero agregar más computadoras, más clúster para hacer más escalable lo que es mi base de datos. No me importa tal vez tanto como perder algún tipo de dato o algún dato en sí, pero sí me importa la parte de escalabilidad. De lo contrario, en un sistema de banco, por ejemplo, la consistencia es lo que meramente me importa y dejo de menor prioridad lo que es la escalabilidad. ¿Y por qué la consistencia? Porque en un sistema de banco ahí sí no me permito perder un solo dato. En base a estas preguntas, nosotros podemos definir qué tipo de sistema de base de datos podemos implementar. Por último, supongamos Google Analytics, por ejemplo, que está constantemente analizando enormes cantidades de información. En ella no le interesa tanto la consistencia de los datos, pero sí qué tanta entrada de información hay a su sistema en sí. Pues entonces es la escalabilidad lo que más le está interesando con mayor prioridad. En sí, estas son preguntas que nos podemos hacer para nosotros determinar qué tipo de base de datos podemos implementar en ese proyecto, en ese sistema en el que nos podemos ver involucrados durante el desarrollo. Bien, esto ha sido todo por parte de este curso llamado Fundamentos de Base de Datos. En realidad espero que les haya servido para conocer principalmente la parte del diseño de sistemas de base de datos relacionales, que como tal son las bases de datos más tradicionales
Por ahí puntuamos también que existen las otras, pero hay que fijarnos cuándo usar una y cuándo necesitamos usar otro tipo de base de datos. Bien, nos vemos pronto. Espero haya sido de su agrado este curso y muchas gracias.